Mi nombre es Samuel. Lo que vi cambiar el destino de dos almas perdidas no fue un duelo al amanecer ni el hallazgo de oro, sino el tintineo de unas pocas monedas sobre el mostrador de mi almacén. Vi a un hombre salvar a una mujer no con limosna, sino con trabajo, y con ese simple gesto sellar el futuro de 3 vidas para siempre. A veces, la decencia es más valiente que cualquier bala. Fue en Silencio Creek, Montana, allá por el 85, un lugar donde el juicio de los vecinos pesaba más que una nevada de invierno. La dignidad era lo único que un pobre podía poseer, y aquella mañana vi cómo una mujer estuvo a punto de perderla por una botella de leche. ¿Qué habríais hecho vosotros en su lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho? Y contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias del viejo oeste como esta, suscribíos al canal. El aire en el almacén general estaba espeso, cargado con el olor a cuero, café molido y el polvo seco que se colaba por las rendijas de las paredes. Elara Vance se encontraba de espaldas a la puerta, una figura delgada envuelta en un vestido remendado que había visto mejores días. Su mano temblaba ligeramente al empujar las monedas sobre la madera gastada del mostrador. Las conté. No era suficiente. No para la leche que su pequeño Thomas necesitaba. El silencio que cayó entre nosotros fue más pesado que una lápida. Pude sentir las miradas de los otros, clientes, afiladas como cuchillos. Ella bajó la cabeza, el rubor de la vergüenza trepando por su cuello, y supe que estaba a un suspiro de romperse. Estaba a punto de retirar la botella, de decirle que lo dejara para otro día, cuando la sombra de un hombre cubrió la entrada y el sonido de unas botas pesadas hizo crujir el suelo. Era Silas Blackwood, un ranchero cuyo silencio era tan vasto como sus tierras. La gente le respetaba, pero también le temía un poco. Desde que su esposa Martha murió, se había convertido en una isla de trabajo y dolor, con la única compañía de su pequeña hija Lily. La niña, de apenas 5 años, se asomaba tímidamente detrás de la pierna de su padre, sus grandes ojos fijos en Elara. Pero en su mirada no había lástima, como en la de los demás, sino una curiosidad pura, infantil. Veía a una mujer, no a una viuda necesitada. Silas se quedó quieto, esperando su turno, pero sus ojos grises lo absorbían todo. Las monedas insuficientes, el orgullo herido de Elara, mi propia indecisión y los murmullos que ya empezaban a serpentear por la tienda como una mala hierba. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaba aquella pequeña y cruel obra de teatro. Justo cuando Elara iba a recoger sus monedas y marcharse con las manos vacías, la voz grave de Silas rompió la tensión. No se dirigió a mí, sino a ella. «Señora Vance», dijo, y el uso del apellido fue una muestra de respeto que nadie más le había ofrecido. «He oído que es buena con la aguja, tengo ropa de trabajo que necesita remiendos y la casa un orden que yo no sé darle». Su oferta no sonó a caridad, sonó a negocio, a una transacción tan práctica y desprovista de emoción como comprar un saco de harina. Le ofreció un sueldo justo, provisiones y una pequeña cabaña en sus tierras a cambio de su trabajo. Era una solución, no un rescate. Una forma de que ella mantuviera su dignidad intacta y él se mantuviera a salvo de las lenguas del pueblo. Le estaba dando una cuerda para salir del pozo, pero dejaba claro que ella misma tendría que hacer la fuerza para trepar. Elara levantó la vista y por un instante sus ojos, llenos de una tormenta de gratitud y humillación, se encontraron con los de Silas. Él sostuvo la mirada, su rostro tan impasible como una roca de las montañas. No había en él ni compasión ni arrogancia, solo una determinación pragmática. Ella no dijo «gracias»,
Un simple asentimiento de cabeza fue toda su respuesta. Un gesto tenso, cargado de orgullo. El trato quedó sellado en ese silencio. Puse la botella de leche en una bolsa junto con algo de pan y tocino y lo apunté en la cuenta de Silas. Mientras el ara salía del almacén con la cabeza alta por primera vez en mucho tiempo, vi a la pequeña Lily soltar la mano de su padre y dar un pequeño paso hacia ella, con una media sonrisa dibujada en el rostro. Aquel día, en mi almacén, no se vendió solo leche, se vendió una oportunidad, y nadie, ni siquiera ellos, sabía el precio que acabarían pagando por ella. Para entender a Silas Blackwood hay que entender la tierra que pisaba. No la heredó, la conquistó. Llegó a Montana con poco más que la ropa que llevaba puesta y una mula terca, pero sus manos estaban hechas para el trabajo duro, y su mirada para ver más allá del horizonte. Cada poste de la cerca, cada viga de su establo, llevaba la marca de su sudor. La gente de Silencio Creek lo veía como un hombre hecho a sí mismo, uno de esos que doblegan la naturaleza a base de pura voluntad, pero lo que no veían era que la tierra también lo había moldeado a él. Le enseñó que la vida era un ciclo de siembra y cosecha, de esfuerzo y recompensa, pero también de sequías inesperadas y heladas crueles que podían arrebatártelo todo en una sola noche. Esa lección, la más dura de todas, aún no la había aprendido. Antes de que el Silencio se instalara en su rancho como un residente permanente, hubo una época de risas y música. Se llamaba Marta. No era la mujer más bella del condado, ni la que tenía la mejor dote, pero poseía una fortaleza tranquila que complementaba la de Silas a la perfección. Se conocieron en una feria del condado, no con palabras bonitas, sino con una conversación sobre la rotación de cultivos y el precio del ganado. Él vio en sus ojos la misma determinación que sentía en sus propios huesos, y ella vio en sus manos callosas la promesa de un futuro sólido. Su cortejo fue breve y práctico, como todo en aquella frontera, sellado con un apretón de manos que valía más que cualquier poema, y la construcción de una casa que sería su mundo. Marta trajo la vida al rancho de Silas. Donde antes solo había funcionalidad, ella plantó un pequeño jardín. Donde solo había silencio, ella tarareaba viejas canciones mientras cosía junto al fuego. Recuerdo verlos juntos en mi almacén, comprando semillas o tela. No se prodigaban en gestos cariñosos delante de los demás, no era su estilo, pero la conexión entre ellos era tan palpable como el calor de la estufa en invierno. Se entendían con una mirada, con un leve asentimiento. Un día ella trajo un pequeño rosal y lo plantó junto al porche. «Para que esta casa tenga algo de belleza que no sea solo útil», le dijo. Silas, que solo veía el valor práctico de las cosas, se limitó a gruñir, pero al día siguiente le construyó una pequeña valla de madera para protegerlo de los ciervos. Ese rosal creció al mismo ritmo que su amor, lento, fuerte y resistente a los duros inviernos. Se convirtió en un símbolo silencioso de su hogar. Cada primavera, cuando brotaban las primeras rosas blancas, Marta cortaba una y la ponía en un vaso de agua sobre la mesa de la cocina. Era su pequeña celebración de la vida que habían construido juntos. Silas nunca lo admitió en voz alta, pero a menudo lo veía detenerse un momento antes de entrar en casa, solo para observar aquellas flores. Eran la prueba de que su vida no era solo trabajo y supervivencia. Era también hogar, calidez y la promesa de un futuro que se extendía ante ellos, tan vasto y lleno de posibilidades como las llanuras de Montana. Cuando supieron que esperaban un hijo, una nueva luz pareció inundar el rancho. Silas trabajó con una energía renovada, añadiendo una habitación a la casa, tallando una pequeña cuna de madera de pino con una torpeza que resultaba conmovedora. Marta cosía ropita diminuta.
su rostro iluminado por una serenidad que contagiaba a todo el que la rodeaba. Parecían invencibles, una de esas parejas que el oeste enforja para durar, como las montañas que vigilaban su valle. La llegada de ese niño era la culminación de todo su esfuerzo, la pieza que completaría el puzzle de su felicidad. El futuro parecía una promesa escrita en piedra, sólida e inquebrantable, y nadie en Silencio Creek dudaba de que los Blackwood estaban destinados a prosperar. Pero la frontera da, y la frontera quita con la misma indiferencia. La noche que Lily vino al mundo fue la misma noche que Martha se fue. El parto fue largo y difícil, y cuando por fin se oyó el llanto de la recién nacida, el silencio que le siguió fue antinatural y aterrador. El médico del pueblo, un hombre viejo y cansado, solo pudo negar con la cabeza. Silas se quedó allí, de pie en medio de la habitación que él mismo había construido, con el olor a sangre y a vida nueva mezclado en el aire. En un brazo sostenía a su hija, una criatura diminuta y frágil, y a sus pies yacía el cuerpo sin vida de la mujer que había sido el centro de su universo. El hombre que había doblegado la tierra fue quebrado en dos por la vida misma. El rancho Blackwood se convirtió en una tumba silenciosa. Silas enterró a Martha en una pequeña colina desde donde se veía toda la propiedad, bajo un solitario álamo, y con ella pareció enterrar también una parte de sí mismo. La risa desapareció, la música se apagó, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que asustaba, como si intentara agotar su cuerpo para no tener que sentir el dolor de su alma. Se convirtió en el hombre que todos conocíamos ahora, reservado, hosco, con una tristeza tan arraigada en sus ojos que parecía formar parte de su color natural. El mundo exterior dejó de existir para él. Su universo se redujo a los límites de su tierra y a las necesidades de su pequeña hija. Las mujeres del pueblo, con buenas intenciones, intentaron llenar el vacío. Le llevaban guisos, se ofrecían a cuidar de la niña, le presentaban a sus primas y sobrinas solteras. Pero Silas levantó un muro a su alrededor, tan impenetrable como una fortaleza. Rechazaba cada oferta con un monosílabo seco o simplemente con un silencio que dejaba claro que no quería compañía ni consuelo. Veía sus intentos no como amabilidad, sino como una intrusión, un intento de reemplazar lo irreemplazable. Su dolor era suyo y no estaba dispuesto a compartirlo ni a diluirlo. Proteger la memoria de Martha se convirtió en su única y sagrada misión, y para ello debía mantener a todo el mundo a distancia. Su única conexión con el mundo de los sentimientos era Lily. La criaba con una devoción torpe y silenciosa. Aprendió a trenzarle el pelo, aunque sus dedos grandes y ásperos apenas podían manejar los finos mechones. Le leía cuentos por la noche, con una voz monótona que, sin embargo, lograba calmar a la niña. Lily creció en ese ambiente de silencio, aprendiendo a comunicarse con su padre a través de gestos y miradas. Era una niña observadora y tranquila, como si hubiera heredado la calma de su madre y el mutismo de su padre. Era el vivo reflejo de todo lo que Silas había amado y perdido, un recordatorio constante de su felicidad pasada y de su presente solitario. Cada primavera, cuando el rosal de Martha florecía, Silas continuaba con el ritual, pero él nunca cortaba las flores. Las dejaba allí en la rama hasta que se marchitaban y caían por sí solas. Para él, cortarlas habría sido una traición, como si intentara poseer una belleza que ya no le pertenecía. El rosal era un monumento, no un jardín. Era un recordatorio de lo que había sido, no una promesa de lo que podría volver a ser. Cuidaba de él con una dedicación casi religiosa, regándolo y podándolo, protegiéndolo de las heladas, pero siempre desde una distancia respetuosa, como si fuera un lugar sagrado que no se atrevía a profanar.
Esa era la razón por la que, años después, cuando vio a Elara Vance en mi almacén, no le ofreció limosna. La caridad crea una deuda de gratitud, una conexión emocional que él no estaba dispuesto a asumir. Pero el trabajo era diferente. El trabajo era un trato justo, una transacción sin sentimientos, una forma de ayudar sin tener que abrir ni una rendija de la puerta que había cerrado con tanto celo. Veía en ella a una mujer luchando por mantener su dignidad, algo que él entendía perfectamente. Su orgullo herido era un idioma que él hablaba con fluidez, y ofrecerle un empleo era la única forma que conocía de mostrar respeto sin involucrarse. Silas había aprendido a base de golpes que el amor equivalía a la posibilidad de una pérdida insoportable. Había construido su vida después de Marta en torno a una única regla: no volver a arriesgar su corazón. Su rancho era su fortaleza, su trabajo era su armadura y su hija era su único punto vulnerable, uno que protegía con la fiereza de un lobo. No buscaba una nueva esposa ni una madre para Lily. Buscaba orden, rutina y la ausencia de cualquier tipo de caos emocional que pudiera amenazar la frágil paz que había logrado construir sobre las ruinas de su felicidad. El problema era que la vida rara vez respeta los muros que construimos. Al ofrecerle trabajo a Elara, creyó que estaba haciendo un movimiento práctico y controlado. Necesitaba ayuda en la casa, y ella necesitaba un medio para sobrevivir. Era simple, limpio. Lo que no calculó fue la presencia de los niños. No contaba con que su propia hija, en su inocencia, viera en Elara no a una empleada, sino a una figura cálida y reconfortante. Y tampoco contó con el pequeño Tomás, el bebé de Elara, cuyo llanto y risa empezarían a llenar los silencios de su casa, recordándole sonidos que había olvidado hacía mucho tiempo. Aquel día en el almacén, Silas no solo le dio a Elara una forma de comprar leche, se dio a sí mismo, sin saberlo, una segunda oportunidad de sentir algo más que dolor. Pero en ese momento, él no lo veía así. Solo veía un problema práctico con una solución práctica. Estaba intentando arreglar una pequeña injusticia del mundo de la única manera que sabía, con trabajo y distancia. No tenía ni idea de que al hacerlo había puesto la primera piedra en un camino que lo obligaría a enfrentarse a los fantasmas que había mantenido a raya durante 5 largos y solitarios años. El pasado de Silas era un paisaje de trabajo duro, amor profundo y una pérdida devastadora. Cada decisión que tomaba estaba filtrada a través de ese prisma de dolor. Su cautela no era frialdad, era miedo. Su silencio no era desprecio, era autoprotección. Había aprendido que la única forma de no volver a romperse era no permitir que nadie se acercara lo suficiente como para tener el poder de hacerlo. Era un hombre que había amado una vez, con toda la fuerza de su ser, y había pagado el precio más alto por ello. Por eso, la llegada de Elara y su hijo a su rancho no fue solo la llegada de una empleada. Fue un temblor en los cimientos de su mundo cuidadosamente construido. Fue la introducción de una variable impredecible en una ecuación que había luchado por mantener en simple, y mientras la veía instalarse en la pequeña cabaña de su propiedad, una parte de él, una parte que creía muerta y enterrada junto a Marta, sintió una punzada de algo que no era ni dolor ni recuerdo. Era una incómoda, extraña y casi aterradora sensación de esperanza. La vida en el rancho Blackwood se asentó en una rutina tan predecible como el amanecer sobre las montañas. Elara trabajaba con una diligencia silenciosa, moviéndose por la casa como un fantasma eficiente que dejaba a su paso orden y el olor a pan recién hecho. Las comidas se compartían en un silencio casi ceremonial en la gran mesa de roble, con Silas en una punta y Elara en la otra, una distancia de madera y aire que parecía infranqueable.
Él le daba instrucciones para el día con la misma parquedad con la que un general da órdenes, y ella respondía con un leve asentimiento, sin levantar la vista del plato. Era un acuerdo de convivencia, no de compañía, un pacto tácito para mantener sus mundos separados, aunque compartieran el mismo techo. El único puente entre esas dos islas de soledad eran los niños, cuyas risas y llantos ocasionales eran las únicas notas discordantes en aquella sinfonía de silencio. El pequeño Thomas, con la inocencia de sus pocos meses, no entendía de muros ni de pasados dolorosos. Sus balbuceos llenaban la cocina y a veces Silas se quedaba inmóvil en el umbral, observando cómo el ara lo acunaba. En esos momentos, su rostro perdía por un instante esa dureza tallada por el tiempo y el dolor y una expresión indescifrable, una mezcla de anhelo y pena, lo atravesaba como una sombra. Pero era Lily la que, sin saberlo, empezó a minar los cimientos de aquella fortaleza. La niña, que había crecido en un mundo de adultos y silencios, se sentía atraída por la calidez que emanaba de el ara. Empezó a seguirla por la casa, a dejarle pequeñas ofrendas en el porche de su cabaña, una pluma de arrendajo, una piedra lisa del arroyo, gestos de una amistad que no necesitaba palabras para florecer. Un día, mientras el ara tendía la ropa, Lily se le acercó y le ofreció una diminuta flor silvestre. El ara la aceptó con una sonrisa, la primera sonrisa genuina que Silas le veía dedicar a alguien en su rancho, y se la prendió en el pelo. Silas lo vio todo desde la puerta del establo. Vio la facilidad con la que su hija se había acercado a esa extraña, la naturalidad de su afecto. Sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña y dual. Por un lado, una oleada de alivio al ver a su hija conectar con alguien. Por otro, un miedo irracional y profundo, como si la presencia de el ara fuera una amenaza para el santuario de recuerdos que había construido en honor a Marta. Aquella simple flor se convirtió en un símbolo de la vida que intentaba abrirse paso en una tierra que él había consagrado a la muerte. Pero Silencio Creek no era un lugar que perdonara las desviaciones de la norma. Los susurros empezaron en mi almacén, como suelen hacerlo, avivados por algunas de las damas del pueblo que veían en Silas al viudo más codiciado y en el ara a una intrusa con dudosas intenciones. La historia de su contratación se retorció hasta convertirse en un cuento de astucia y seducción. La viuda se le ha metido en casa, decían unas. Pobre niña, con una mujer así como ejemplo, añadían otras. Las palabras, cargadas de veneno, viajaban de boca en boca y no tardaron en llegar a los oídos de Silas. Él, que había vivido siempre ajeno a la opinión de los demás, se encontró de repente bajo el escrutinio de toda la comunidad, y eso lo hizo retroceder aún más en su caparazón. La presión externa empezó a envenenar el frágil equilibrio del rancho. Silas se volvió más huraño, sus instrucciones más secas. Evitaba cualquier interacción que no fuera estrictamente necesaria. Si entraba en la cocina y el ara estaba allí, se daba la vuelta y salía. Dejó de cenar en la mesa principal, se llevaba un plato a su despacho y comía solo, con la puerta cerrada. No lo hacía por crueldad, lo entendí después. Lo hacía por miedo, miedo a los rumores, sí, pero sobre todo miedo a lo que esos rumores pudieran despertar en él. Cada mirada de reojo, cada palabra amable, se había convertido en un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Estaba protegiendo su soledad, el único estado en el que se sentía a salvo. El ara sintió el cambio como si una puerta se le hubiera cerrado en la cara. El frío que emanaba de Silas era más cortante que el viento de invierno. En sus escasas visitas al pueblo, para comprar hilo o alguna otra cosa que yo tuviera, sentía las miradas clavadas en su espalda. Las mujeres que antes la saludaban con un gesto cortés, ahora apartaban la vista o cruzaban de acera.
Se convirtió en una paria, la viuda del rancho Blackwood, una etiqueta que la despojaba de su identidad y la marcaba con el hierro de la sospecha. Su orgullo, esa coraza que la había mantenido en pie tras la muerte de su marido, empezó a agrietarse bajo el peso del juicio ajeno. No era una aprovechada, era una superviviente, pero el mundo se empeñaba en no ver la diferencia. Una noche, una ventisca de principios de otoño azotó el valle con una furia inesperada, atrapándolos a todos en la casa principal. La cabaña de Elara no era segura contra vientos de esa magnitud. Durante 2 días, el mundo se redujo a las 4 paredes de la casa de Silas, al aullido del viento y al crepitar del fuego en la chimenea. La proximidad forzada era una tortura. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Sentados a ambos lados del hogar, con los niños durmiendo, el silencio entre ellos era tan denso que casi se podía tocar. Era una oportunidad, una de esas que la vida a veces ofrece para derribar los muros, una ocasión para hablar, para entenderse. Por un momento pareció que iba a suceder. Silas levantó la vista del fuego y sus ojos se encontraron con los de Elara. La luz de las llamas danzaba en su rostro, suavizando sus rasgos, y por primera vez ella no vio al ranchero hosco ni al patrón distante, sino a un hombre terriblemente solo. Él abrió la boca, como si fuera a decir algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Elara contuvo la respiración, esperando. El viento amainó por un instante y en ese silencio suspendido todo parecía posible. Era un momento frágil, un hilo de conexión tendido sobre un abismo de dolor y desconfianza. Pero el momento se rompió. Silas pareció recordar quién era y dónde estaba. El muro volvió a levantarse, más alto y más grueso que nunca. Desvió la mirada, carraspeó y se puso de pie bruscamente. «Voy a ver los caballos», murmuró, una excusa tan pobre que resultaba casi un insulto, y se fue, dejando a Elara sola frente al fuego, con el eco de una conversación que nunca había empezado. El frío que sintió entonces no venía de la tormenta de fuera, sino de la que se había desatado dentro de ella. Aquella oportunidad perdida fue peor que cualquier palabra hiriente. Fue la confirmación de que la distancia entre ellos no era solo física, sino un abismo que él no tenía ninguna intención de cruzar. La tensión encontró otra forma de manifestarse a través de los niños. Lily, ajena a las complejidades de los adultos, adoraba a Elara. Una tarde, mientras Silas leía en su despacho, la niña entró corriendo, con las mejillas sonrosadas por el frío. Se acurrucó a su lado y, señalando hacia la cocina donde Elara canturreaba una nana para Thomas, le susurró con una sinceridad aplastante: «Papá, me gusta más que todas las damas que vienen a traernos pasteles». Esas palabras, tan puras y tan simples, cayeron sobre Silas con el peso de una revelación. Eran la voz de la verdad, una verdad que él se había negado a ver. La confesión de su hija, en lugar de ablandarlo, lo aterrorizó, porque confirmaba su mayor temor, que la vida seguía adelante, que los vacíos tendían a llenarse y que él estaba perdiendo el control sobre su propio duelo. Que otra mujer pudiera ganarse el afecto de su hija de una manera tan natural se sentía como una traición a la memoria de Marta. Su reacción fue visceral e injusta. Se volvió aún más estricto y distante con Elara, como si culpara a la mujer por el amor que su hija le profesaba. Cada risa de Lily en presencia de Elara era, para él, un recordatorio de su fracaso a la hora de preservar el pasado intacto. Elara, que era observadora, notó el cambio. Vio el dolor en los ojos de Silas cada vez que Lily la buscaba y entendió, con una claridad dolorosa, que su presencia se había convertido en un problema. Empezó a poner distancia con la niña, respondiendo a sus preguntas con monosílabos, evitando sus abrazos.
Le rompía el corazón hacerlo, pero sentía que era la única forma de proteger a Silas de su propio sufrimiento y a sí misma de más rechazo. La casa se sumió de nuevo en el silencio, pero esta vez era un silencio tenso, cargado de tristeza y de afectos reprimidos. El juicio del pueblo, mientras tanto, pasó de los susurros a las acciones. La señora Gable, la esposa del reverendo y autoproclamada guardiana de la moral de Silencio Creek, decidió hacerle una visita a Silas. Con el pretexto de llevarle un pastel, le soltó un sermón velado sobre las apariencias, la reputación y lo que era mejor para la niña. Le insinuó que la presencia de una viuda joven y sola en su rancho no era apropiada y que la gente estaba empezando a hablar más de la cuenta. Fue una advertencia, una amenaza envuelta en la seda de la buena intención. Aquella visita fue la gota que colmó el vaso para Silas. El picnic anual del pueblo se celebraba esa semana, un evento al que siempre llevaba a Lily. Había dado por sentado que Lara y Thomas los acompañarían como parte de la casa. Pero después de la visita de la señora Gable, cambió de opinión. La noche anterior anunció secamente que tenían demasiado trabajo en el rancho y que no irían. No dio más explicaciones, pero Lara no las necesitaba. Entendió perfectamente que la estaba escondiendo, que la estaba borrando de la vida pública para acallar los rumores. Fue una humillación silenciosa, un gesto que la relegaba de nuevo a la sombra, a la invisibilidad. Fue entonces cuando Lara tomó una decisión. No podía seguir viviendo así, como una fuente de vergüenza para el hombre que le había dado una oportunidad, ni podía permitir que su hijo creciera en un ambiente de resentimiento y juicio. Su dignidad, lo único que le quedaba, le exigía marcharse. No dijo nada, pero empezó a hacer sus preparativos en secreto. Remendó su viejo vestido de viaje, contó sus escasas monedas una y otra vez y empezó a envolver sus pocas pertenencias en un fardo. Su plan era simple: esperar a que Silas saliera a revisar el ganado al amanecer y marcharse, desaparecer sin dejar más rastro que una nota de agradecimiento. Silas no era ciego. Notó el cambio en ella, una nueva quietud, una resignación en su mirada que le recordó a la mujer que había conocido en mi almacén meses atrás. Lara había vuelto a levantar sus propios muros. Dejó de tararear en la cocina, sus movimientos se volvieron puramente mecánicos y sus ojos ya nunca, bajo ninguna circunstancia, se encontraban con los de él. Él sintió la pérdida de esa calidez incipiente como si le hubieran apagado un fuego en pleno invierno, pero su orgullo y su miedo le impidieron preguntar qué ocurría. Se limitó a observar, impotente, cómo el abismo entre ellos volvía a abrirse. Una tarde, mientras reparaba una cerca en el límite de su propiedad, la vio. Lara estaba de pie junto a la cabaña, mirando no hacia la casa principal, ni hacia las montañas, sino hacia el camino polvoriento que se perdía en el horizonte, el único camino que llevaba fuera de Silencio Creek. El sol poniente la recortaba, convirtiéndola en una silueta solitaria y decidida, y en ese instante Silas lo supo. Lo supo con una certeza fría y absoluta que le heló la sangre. Ella no estaba simplemente mirando, estaba midiendo la distancia, estaba planeando su huida. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todo el esfuerzo que había hecho por mantener el mundo a raya, por construir una fortaleza de silencio y rutina, había servido para expulsar lo único bueno que había entrado en ella en 5 años. Se dio cuenta de que el silencio que tanto había protegido estaba a punto de volverse eterno, y que la soledad que había elegido como compañera se convertiría en su carcelera. De repente, el miedo a los rumores y al juicio del pueblo le pareció insignificante comparado con el pánico de perderla.
Se quedó allí, con el martillo en la mano, viendo cómo la mujer que había salvado de la humillación se preparaba para abandonarlo, y entendió que debía tomar una decisión. O rompía su silencio, o lo perdería todo para siempre. El detonante no fue una tormenta ni un incendio, sino algo mucho más mundano y por eso mismo más cruel: una bolsa de harina. El ara había venido a mi almacén a por provisiones. Su lista era corta y humilde. Se movía con una nueva confianza, una ligereza en sus pasos que no había tenido en meses. Pero Silencio Creek tiene memoria, y la memoria de los pueblos pequeños a menudo está envenenada. Aquella mañana, Jed, un antiguo vaquero que Silas había despedido por borracho y pendenciero, estaba apoyado en el mostrador, apestando a whisky barato y a rencor. Vio entrar a el ara y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro sin afeitar. Sabía que tenía en sus manos una brasa ardiente y solo estaba esperando el momento adecuado para arrojarla sobre la yesca seca. El aire se volvió pesado, como antes de una tormenta de verano. El ara intentó ignorarlo, como se ignora a un perro que ladra. Se acercó al mostrador y me pidió la harina y algo de sal. Su voz tranquila y firme. Pero Jed no iba a dejar pasar la oportunidad. Empezó a hablar, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, sobre la suerte que tienen algunas viudas de encontrar benefactores tan generosos. Sus palabras eran como piedras envueltas en barro, sucias y pesadas. Los otros clientes dejaron de examinar las latas de conservas y aguzaron el oído. Era el tipo de espectáculo que Silencio Creek disfrutaba en secreto. El ara apretó la mandíbula. Su espalda se enderezó aún más. Su silencio era una armadura, pero yo podía ver el temblor casi imperceptible en sus manos mientras esperaba que yo pesara la harina. Estaba luchando una batalla sin decir una palabra, tratando de mantener intacta la dignidad que tanto le había costado reconstruir. Viendo que sus insinuaciones no la quebraban, Jed decidió ir directo a la herida. Dejó su vaso sobre el mostrador con un golpe seco y dijo: «Es curioso cómo funciona el mundo, ¿no? Silas Blackwood, el gran hombre, acoge a la viuda del mismo hombre al que echó a la calle como a un perro». La tienda se quedó en un silencio sepulcral. Cada cliente se convirtió en una estatua. El ara se quedó completamente inmóvil, con la mano a medio camino de su bolso. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como la cera. Se giró, lentamente, muy lentamente, y sus ojos, antes llenos de una tranquila determinación, ahora eran dos abismos de incredulidad y dolor. «¿Qué ha dicho?», preguntó, y su voz fue un susurro que resonó en el silencio como un grito. Jed, envalentonado por ser el centro de atención, saboreó su momento de poder. Se enderezó y relató su versión de la historia, una versión retorcida por el odio. Contó que Daniel Vance, el difunto marido de el ara, había trabajado para Silas, que era un buen hombre, trabajador, pero que a Silas no le gustaba su espíritu. Lo llamó imprudente, se burló Jed. Pero todos sabíamos que Blackwood no soporta a nadie que le haga sombra. Lo despidió sin un céntimo, sabiendo que tenía una mujer embarazada en casa. Una semana después, el pobre Daniel, desesperado por encontrar trabajo, aceptó ese turno en la mina. Silas no solo lo despidió, lo empujó a su tumba. La mentira estaba mezclada con la suficiente verdad como para ser devastadora. Justo en ese momento, la campanilla de la puerta tintineó. Silas entró en el almacén con Lily de la mano. Había venido a buscar a el ara para llevarla de vuelta al rancho. Se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada pasó del rostro triunfante de Jed a la cara descompuesta de el ara, y luego a los ojos curiosos y acusadores de los demás clientes. Lo entendió todo en un instante. El secreto que había guardado como una piedra en el pecho durante meses acababa de estallar en el peor lugar posible,
y de la peor manera posible. Lily, sintiendo la tensión que emanaba de su padre, apretó su mano con fuerza. La niña no comprendía las palabras, pero sí el lenguaje universal del dolor. Vio las lágrimas que empezaban a acumularse en los ojos de Lara y miró a su padre, buscando una explicación que él no podía darle. Lara no necesitó que Silas confirmara nada. La verdad, o al menos la parte más dolorosa de ella, estaba escrita en su rostro. La culpa que había llevado en silencio era ahora una confesión pública. Su incapacidad para negar la acusación de Jed fue más elocuente que cualquier palabra. Lara lo miró, y en sus ojos no había ira, no todavía. Solo había una traición tan profunda que parecía haberle roto algo por dentro. El hombre que la había rescatado de la humillación en ese mismo lugar estaba conectado, de una forma que nunca habría imaginado, con el origen de toda su desgracia. Era una herida sobre otra herida, una verdad que convertía su gratitud en veneno. Con una calma que helaba la sangre, Lara recogió su pequeña bolsa de harina. Dejó las monedas exactas sobre el mostrador, su mano firme, como si toda su fuerza de voluntad estuviera concentrada en ese simple gesto. Luego, sin mirar a nadie más, caminó hacia la puerta. Pasó junto a Silas como si fuera un extraño, como si el aire que los separaba se hubiera solidificado en un muro de hielo. No hubo una palabra, ni un reproche. Solo el sonido de sus pasos alejándose sobre el suelo de madera. Un sonido que marcaba el final de algo que apenas había comenzado a nacer. Su dignidad en ese momento fue su única arma y su única defensa. Silas se quedó paralizado en la puerta, viéndola marchar. Quería llamarla, detenerla, explicarle que la versión de Jed era una caricatura cruel de la verdad. Pero las palabras no le salían. ¿Qué podía decir? ¿Que había despedido a su marido por su bien para protegerlo de su propia temeridad? ¿Que la culpa lo había carcomido desde entonces? Sonaría a excusa, a una justificación egoísta. En ese momento, frente a todo el pueblo, su silencio lo condenó. Vio cómo la mujer que había empezado a llenar los vacíos de su casa y de su corazón se alejaba, y sintió que la estaba perdiendo para siempre, no por una mentira, sino por una verdad que no había tenido el valor de contar. Después de que Lara saliera, el hechizo se rompió. Los murmullos llenaron la tienda como el zumbido de las moscas. Jed sonrió, satisfecho, y se sirvió otro trago de mi botella de whisky, como si se lo hubiera ganado. Silas pareció despertar de su trance. Miró a Jed con una expresión de desprecio tan gélido que el hombretón retrocedió un paso. Pero no hubo violencia. Silas simplemente se dio la vuelta, tomó a Lily, que ahora lloraba en silencio, en sus brazos, y salió del almacén. Caminó en la dirección opuesta a la que había tomado Lara, de vuelta a su rancho, a su soledad. La revelación no había aclarado nada, solo lo había oscurecido todo. Esa misma tarde, mientras el sol se teñía de rojo sobre las montañas, Silas encontró la cabaña de Lara vacía. Sobre la mesa de pino, pulcramente limpia, había un pequeño fardo con la paga que él le había dado, hasta el último centavo. A su lado, una nota escueta. No había acusaciones ni reproches. Solo 4 palabras escritas con una caligrafía temblorosa pero firme. Gracias por la oportunidad. Era una despedida tan orgullosa y tan dolorosa como la propia Lara. Había saldado su deuda, había cortado el último lazo que los unía. Para ella, aceptar su dinero ahora sería como aceptar el precio de la vida de su marido. Su marcha no era una huida, era una declaración de principios. Silas se quedó de pie en medio de la pequeña cabaña, con la nota en la mano. El olor a pan y a lavanda, el olor de Lara, todavía flotaba en el aire, un fantasma de la vida que había habitado ese espacio. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Marta,
Sintió que los muros de su fortaleza no lo protegían, sino que lo asfixiaban. Se había escondido detrás de Vintush, su duelo, usando la memoria de su esposa como un escudo para no tener que sentir, para no tener que arriesgarse de nuevo. Y ahora se daba cuenta de que, al intentar protegerse de un nuevo dolor, había causado uno aún mayor y había perdido la única posibilidad de sanar que la vida le había ofrecido. La revelación lo había despojado de todas sus defensas. Ya no era el ranchero estoico y autosuficiente, sino un hombre enfrentado a sus propios errores. El silencio que había cultivado con tanto esmero se había vuelto en su contra, convirtiéndose en una confesión de cobardía. Entendió que no podía culpar a Jet, ni al pueblo, ni al destino. La responsabilidad era suya. Había tenido meses para contarle la verdad a Elara, para ser honesto con ella, pero había elegido el camino fácil del silencio, por miedo. Miedo a su juicio, miedo a su rechazo, pero sobre todo, miedo a remover un pasado que le dolía demasiado. Mientras estaba allí, en la cabaña vacía, oyó un ruido a sus espaldas. Era Lily, de pie en el umbral, con su muñeca de trapo en los brazos. Sus ojos estaban rojos de llorar. Miró el espacio vacío y luego a su padre. ¿Elara no va a volver?, preguntó con una vocecita rota. La pregunta, en su simpleza infantil, era la más difícil que Silas había tenido que enfrentar. Era la pregunta que contenía todo lo que estaba en juego. No solo su propia soledad, sino la felicidad de su hija, la posibilidad de un futuro que no fuera una repetición interminable del pasado. En ese momento, algo se rompió dentro de Silas. El dolor y la culpa que había mantenido a raya durante tanto tiempo finalmente lo alcanzaron. Se arrodilló frente a su hija, la abrazó con fuerza y por primera vez desde que enterró a su esposa, lloró. No eran lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos profundos y desgarradores. El llanto de un hombre que por fin se permitía sentir la magnitud de todo lo que había perdido y de todo lo que estaba a punto de perder. Lily, asustada al principio, lo abrazó también, sus pequeños brazos rodeando su cuello, como si intentara mantener unidos los pedazos de su padre. Aquel llanto fue una catarsis, una purga. Cuando las lágrimas cesaron, Silas se levantó. En sus ojos ya no había solo dolor, sino una nueva y férrea determinación. Había reaccionado a la vida durante demasiado tiempo, dejándose llevar por el miedo y el peso del pasado. Ahora era el momento de actuar. Sabía que las palabras no serían suficientes para reparar el daño que su silencio había causado. Necesitaba un gesto, algo que demostrara que estaba dispuesto a cambiar, a derribar los muros que él mismo había construido. Sabía lo que tenía que hacer, una decisión que implicaba enfrentarse a su duelo de la forma más directa y simbólica posible. Miró por la ventana hacia la colina donde su esposa estaba enterrada, y luego hacia el porche de su casa, donde el rosal de Marta seguía floreciendo, ajeno a los dramas humanos. Ese rosal había sido un monumento a la muerte, un recordatorio constante de lo que ya no podía ser, pero quizás, solo quizás, podría convertirse en otra cosa. Podría ser un puente hacia el futuro, una ofrenda de paz, una promesa de que el hogar que había sido una tumba podría volver a ser un lugar de vida. La decisión estaba tomada. Ya no se escondería más. Iría a buscar a Elara, no para pedirle perdón, sino para ofrecerle una verdad completa, sin omisiones ni cobardías, aunque eso significara perderla para siempre. Silas no salió galopando, como un loco. La decisión que había tomado en la quietud de la cabaña vacía no era fruto del pánico, sino de una claridad dolorosa y tardía. Ensilló su mejor caballo con movimientos lentos y deliberados, como si cada hebilla y cada correa fueran parte de un ritual. Antes de montar,
caminó hacia el porche de la casa. Allí, junto a la madera que Marta había pisado tantas veces, el rosal seguía en pie, un testigo silencioso de su largo duelo. Con una mano que no le tembló, cortó una única rosa, blanca, perfecta y abierta. Era la primera vez que lo hacía. La envolvió con cuidado en un paño húmedo que sacó de un cubo cercano y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego subió a Lily a la montura delante de él y emprendió el camino. No hacia el pueblo, sino hacia el este, siguiendo el único sendero que un alma herida tomaría para dejar atrás Silencio Creek para siempre. No era una persecución, era una peregrinación hacia la verdad. Los encontró al mediodía, donde el camino bordeaba un pequeño arroyo sombreado por álamos. Elara estaba sentada sobre una roca lisa, con el pequeño Thomas durmiendo en su regazo. Había lavado la cara del niño en el agua fresca y su propio rostro, aunque marcado por el cansancio y la pena, poseía una calma resuelta. Levantó la vista al oír los cascos del caballo y su cuerpo se tensó, pero no mostró sorpresa ni miedo. Era la expresión de alguien que esperaba una confrontación y estaba preparada para ella. Silas detuvo el caballo a cierta distancia, respetando su espacio. Desmontó y bajó a Lily, que corrió hacia Elara no con la euforia de un reencuentro, sino con la necesidad silenciosa de confirmar que estaba allí. La niña se detuvo a unos pasos, simplemente mirándola. El silencio que se instaló entre ellos no era hostil, era un terreno neutral donde todo estaba por decidirse. El único sonido era el murmullo del arroyo y el susurro del viento entre las hojas. Silas no se apresuró a hablar. Sabía que las palabras, después de 1200, tanto silencio, podían ser torpes y falsas. En su lugar, metió la mano en su chaqueta y sacó el pequeño bulto húmedo. Lo desenvolvió con la misma parsimonia con la que había ensillado el caballo y le tendió la rosa blanca. La flor, fresca y pura en mitad del polvo del camino, era una contradicción y una ofrenda. «Despedí a tu marido», dijo Silas, su voz grave y sin rastro de excusa. «Era un buen hombre, pero imprudente. Temía que se hiciera daño en mi tierra. La culpa de no haber podido evitar. Lo que pasó después la he llevado cada día. No te lo dije por cobardía». Hizo una pausa y sus ojos buscaron los de ella, vulnerables por primera vez. «Este rancho ha sido un monumento a lo que perdí. Contigo, con vosotros, podría volver a ser un hogar. No te pido que me perdones. Solo te ofrezco la verdad, toda ella, desde ahora». Elara no apartó la mirada. Observó el rostro de Silas, buscando la mentira que no encontró. Vio el agotamiento de un hombre que había luchado contra sus fantasmas durante demasiado tiempo. Su vista bajó a la rosa, un símbolo que entendió al instante. No era una flor para seducirla, era una flor para despedir un pasado. Representaba una tumba que por fin se cerraba. Luego miró a Lily, que la observaba con una esperanza tan frágil que le rompió el corazón. No hubo una respuesta verbal. Elara no dijo sí, ni me quedo. Simplemente, con una lentitud que contenía el peso de toda su vida, extendió la mano y tomó la rosa. Sus dedos rozaron los de él, un contacto breve, casi accidental, pero que selló un pacto más fuerte que cualquier promesa. Se levantó, acomodó a Thomas en sus brazos y, sin decir nada más, empezó a caminar de vuelta por el sendero, en dirección al rancho. No regresaron a caballo. Silas caminó a su lado, llevando las riendas, mientras Lily trotaba entre ambos, a veces tomando la mano de su padre, a veces la falda del vestido de Elara. Los vi pasar desde la puerta de mi almacén. No volvían como amantes, ni siquiera como amigos. Volvían como dos supervivientes que habían decidido compartir el mismo refugio. El pueblo entero los observó, pero sus miradas ya no importaban. Habían creado su propio espacio, un silencio lleno de significado que nadie más podía penetrar. Aquella noche, la luz de la lámpara no solo se encendió en la casa principal,
sino también en la pequeña cabaña. No hubo una fusión inmediata, sino el comienzo de una reconstrucción lenta y digna. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un veredicto, sino con el sonido silencioso de dos personas eligiendo caminar juntas, paso a paso, hacia un hogar que aún estaba por construir.